¿Qué tal? Bienvenido a Madrid Real con Bill Mari. Bueno, buenas noches desde Chicago. Hoy es diciembre 5. Lo voy a dejar ahí porque ya he dicho un disparate. Ahorita le pondré el blooper que hice porque es que no puedo creer que yo lo haya dicho como dos veces la misma cosa. En fin y al cabo. Eh, Algo nuevo que quiero traer, diferente. Digo nuevo, pero es algo un poco diferente a lo que siempre estoy haciendo, solo porque me gusta y quiero hacer lo que se llama un repaso a las jornadas, un repaso a la jornada 15. Sí, no es que me vaya a ir profundamente, que vaya a hacer un video de 40 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, no, creo que trataré de hacer el video lo más corto que pueda. Voy a decir los goles, quién lo ha hecho, un resumen, algo, sí voy a hablar un poquito más de lo que es el Real Madrid y el Barcelona, son los equipos el equipo que es de mi corazón es Real Madrid y el equipo que siempre nos da dolor de cabeza, pues el Barcelona, pues siempre hay que hablar del Barcelona, pero en fin y al cabo, quiero hacer el video de la jornada que viene siendo un repaso a las jornadas de ahora en adelante, ¿verdad? Usualmente lo quiero sacar los lunes por la mañana, quiere decir que lo haré mi domingo y dejarlo ya preparado para que salga el lunes en la mañana, que creo que el partido de los lunes no podrá salir, pero voy a hacer lo más que viene siendo los del viernes hasta el domingo. En fin, entrando ahora con eso, y por cierto, si ven abajo por aquí, por aquí, si ven algún gol de lo que estoy hablando, qué sé yo, lo trataré de poner, porque acuérdense que esto da copyright y pues no me quiero meter en problemas. Vamos a empezar, que por cierto ya lo voy a poner, vamos a empezar con ese primer partido que fue, creo que si no me equivoco fue el viernes, Las Palmas y el Getafe. Vamos a empezar, ¿verdad? Que fue ese partido de Las Palmas y Getafe, el cual Las Palmas se llevó esa victoria, el cual fue un partido muy interesante. Las Palmas estuvo todo el tiempo con la posesión del balón, el cual fue su primer gol fue en el minuto 43, que fue un remate de cabeza desde el centro del área al lado derecho de la portería por Julián Araujo. En este partido, para mí, mi opinión es que La Palma siempre fue muy superior al Getafe, tuvo mala posesión, fue un partido, yo considero que fue un partido tranquilo para Las Palmas y que al llevarse esos esos 3 puntos, Las Palmas pues por lo menos ya está en el medio de la tabla y que para mí, vuelvo y digo, fue un partido el cual Las Palmas tuvo esa posesión y en el minuto 90 fue donde vino ese segundo gol de Las Palmas de Cristian Herrera, el cual remata hacia la izquierda desde muy cerca del centro de la portería. Disculpen. El segundo partido que viene siendo el partido del Girona y Valencia, que un Girona que iba perdiendo, un Girona que remontó nuevamente un partido, un Girona que veo que todavía sigue luchando en ese primer puesto o por el primer puesto, porque el primero lo tiene el Real Madrid, diferencia de goles, porque si no me equivoco tenemos las mismas puntuaciones, el cual lo enseñaré a lo último. Un Girona que creo que al principio del partido pues a la verdad no estuvo muy bien. Esos goles llegaron en ese segundo tiempo y vuelvo digo, el Girona se llevó el partido 2-1. Perdón, y si más tengo por aquí, el cual el primer gol vino en el minuto 56, perdón, que fue el primer gol del Valencia, que fue por Hugo Duro, que fue un remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería. Pero ahí no se quedó todo, porque ahí fue donde el Girona empezó a insistir, empezó a tener esa posesión del balón y en el minuto 82, que fue el empate del Girona por Chris, que fue un remate con la izquierda desde muy cerca a la portería y también vino a hacer ese segundo gol en el minuto 88, el cual le dio la victoria al Girona, que fue de Christian Swan, que fue un remate con la escuela desde la seca por el centro de la portería y el Girona se lleva esos 3 puntos. El siguiente partido, que fue el partido del Athletic Club y el Rayo Vallecano, un Athletic Club que a la verdad del caso estuvo sumamente muy bien desde el principio hasta el final, un Athletic Club que se llevó los 3 puntos, que fue un 4-0, un Rayo de Vallecano que la verdad creo que no está yendo muy bien en esta temporada y un Athletic Club que los dos hermanos, los Williams, pues tuvieron su gol en ese día, aparte que hubo ¿cómo se dice? Un gol un gol
en puerta propia, que viene siendo el primer gol, que fue en el minuto 23 por Gorka Gruceta, que mete un remate con la derecha desde el centro del área. Empezando el segundo tiempo, el Athletic Club seguía con esa posesión, seguía jugando muy bien desde campo, pero en el minuto 47, por cierto, aquí fue donde en el minuto 47 donde se encontraba el Rayo Vallecano dando un gol en propia puerta, que fue por Alfonso Espino. Sí, Alfonso Espino. Ya el partido estaba ya casi acabado, el partido para mí ya era como que pues ya da un 2-0, gol en propia puerta. Yo veía que el Athletic Club se seguía creciendo, pero ese tercer gol, que viene de un remate de Jack William Pelou, remate hacia la derecha, un remate hacia la derecha a que Morrapa desde el lado derecho, y el cuarto gol que fue por el hermano Junior Williams, que fue un remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área, que fue un 4-0 Athletic Club. Después el siguiente partido, que fue el Real Madrid con el Granada, un partido que para mí fue un partido muy tranquilo. Llegó en ocasiones que yo pensaba que fue un partido un poco aburrido. Fue para mí, para mi gusto. No quiero decir que para ustedes fue aburrido, pero fue un partido muy tranquilo, el cual el MVP fue Brahim Díaz. Considero que sí, Brahim Díaz debió de haberse llevado ese MVP, pues tuvo el primer gol, casi una asistencia, porque me acuerdo que en el segundo tiempo, cuando le dio esa asistencia a Bellingham, que Bellingham remató muy bien, pero obvio, el Granada tuvo un excelente portero, el cual le dio ese atajón, pero ahí vino ese segundo gol de Rodrigo, que también hay que hablar de un Toni Kroos que estuvo sumamente muy bien, que le dio ese pase a Brahim Díaz, que estuvo muy cómodo en el partido. Y vuelvo y digo, para mí fue un partido tranquilo, un partido donde creo que Ancelotti le dio oportunidad a los demás jugadores, un partido donde creo que Toni Kroos está viendo otra vez que está a un buen nivel. Un Lucas Vázquez que entró por un Carvajal que salió lesionado, creo que va a estar fuera por 2 semanas si más no me equivoco. Y un partido que, vuelvo y digo, considero que Real Madrid fue un partido tranquilo, no fue un partido nada del otro mundo, un partido que Real Madrid se llevó esos 3 puntos fácil, y pues que un Bellingham, un Rodrigo, un Brahim Díaz, que estuvieron excelentes nuevamente, estuvieron bien. Y pues bueno, un partido de la Osasuna y Real Sociedad, que fue un partido 1-1, el cual ese primer gol llegó en el minuto 2 por el Osasuna, el cual fue un remate con la derecha desde muy cerca de la escuadra a Osasuna. También estamos jugando bien en ese primer tiempo, pero la Real Sociedad no se quedaba atrás y seguía insistiendo para poder empatar el partido. Aunque quería llevarse esos 3 puntos, tuvieron varias ocasiones para poder empatar o para poder ganar más bien el partido. Lo más que llegaron fue a empatar el partido en el primer tiempo, el cual fue un gol de Umar Sakik de la Real Sociedad, que remata a la derecha desde fuera del área en la escuadra, un partido que se quedó en empate. En fin, al cabo, un partido que para mí, vuelvo y digo, que fue muy interesante, un partido que lucharon mutuamente, lo que era el Osasuna y la Real Sociedad. Vuelvo y digo, una Real Sociedad que a la verdad que está teniendo una temporada muy buena, al igual que en la Eurocopa, en la Europa League. Ay, Dios mío, mirad lo que yo estoy pensando. Tremendo golazo, si pudieron ver ahí el golazo de Umar Sadik, que había dicho, tremendo gol. Partido de Mallorca y Deportivo de Alavés, un partido que fue, yo digo, no tan interesante, un partido que quedó 0-0, no hubo 0-0, no hubo goles. No hubo diferencia, no hubo nada, y pues la verdad el caso que fue un partido muy tranquilo, nuevamente, un partido que quedó en 0. No puedo decir mucho, no hubieron tantas ocasiones de goles, no hubieron nada diferente, al igual que el Almería y el Betis, un Betis que a mí me ha dejado sorprendida, porque la verdad el caso que venía jugando muy bien, venía haciendo goles, con un Isco que a la verdad que estaba haciendo muy bien. Me acuerdo en ese partido contra el Sevilla que Isco casi mete gol, fue un partido muy bueno entre el Sevilla y el Betis, y me quedé un poquito no sé, como impresionada de que se haya quedado un 0-0 contra el Almería.
Unión Deportiva de Almería, es que no, en fin y al cabo. Se mató allá con el Betis, pero con el Almería, pues ni modo, aquí se quedó, como se dice, se quedó 0-0 y pues ni modo, repartición de puntos y un partido que la verdad no fue tan interesante. Al fin y al cabo, otro partido que sí hubo polémica, que sí fue muy interesante, fue el Sevilla contra el Villarreal. Un partido escandaloso que quedó empate también. Hubieron muchos partidos empate en esta jornada, que la verdad yo me quedé sorprendida. Primero, vamos a empezar con esos goles que vinieron en el segundo tiempo de los dos equipos, porque a la verdad del caso que fue un Sevilla que yo creo que no fue tan superior como el Villarreal. Aunque sí de momento, pero no, porque Villarreal se puso muy bien. En fin, eso que como estaba diciendo, los goles vinieron en el segundo tiempo, el primer gol fue en el minuto 75 del Sevilla, el cual Quique Salá remata de cabeza desde el centro del área por abajo junto al palo izquierdo, y no obstante que en el minuto y medio creo que fue, que vino rápido el empate de Villarreal, el cual fue de José Luis Morales, que remata de la derecha desde muy cerca del centro de la portería. Pero ahí no se queda todo, porque en el minuto 94 fue donde vino la polémica, una de las polémicas, que fue un gol anulado al Villarreal, el cual le iba a dar esa victoria, pero no fue así. Fueron al VAR, chequearon y fue el gol anulado. Y el gol fue anulado, si mal no me equivoco, fue que encontraron que había falta o no falta dentro del área, y pues le anularon el gol al Villarreal. Y pues fue un partido que quedó 1-1, pero nuevamente polémica con los árbitros, polémica en el VAR, que se puede esperar, estamos en España, el VAR la verdad que no tiene un buen funcionamiento en la Liga Española. Último partido que para mí, ¿verdad? Que fue el Barcelona y Atlético de Madrid, el cual tengo que decir, yo esperaba que el Atlético de Madrid iba a ganar. No, Atlético de Madrid no ganó. Qué tristeza que el Atlético de Madrid no haya ganado. Pero, bueno, como estaba diciendo, era un Barcelona que atacaba, que tenía la posesión, que encontraba jugada. Bueno, en fin, un Barcelona que fue sumamente muy superior al Atlético de Madrid, que yo la verdad pensaba que el Barcelona o pinchaba o no iba a ganar el partido, pero me sorprendió con ese gol de Joao Félix en el minuto 28, el cual fue un remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Muchos pensábamos que el que iba a ganar era Atlético de Madrid. Ahí pueden ver la celebración de Joao Félix, una celebración que pues a la verdad del caso fue un estilo muy a los Jude Bellingham en este partido, el cual dicen que fue un penalti a Joao Félix, el cual no se le pitó. Yo vi la jugada, no sé si era un penalti porque fue por el lado, pero puedo decir que sí, puede ser que si le dan el penalti estaba bien, porque si le hubiese pasado al Real Madrid hubiese dicho lo mismo, puede que sí como puede que no. Hay cosas que yo no entiendo en el área, ¿verdad? Y pues que a veces tienen que explicar los árbitros un poquito mejor si es penalti o no es penalti esto de los pisotones dentro del área. Que yo sepa, todo pisotón es penalti. Pero por lo que estoy viendo ahora, no era penalti. Vuelvo y digo, yo soy la que salgo confundida y no puedo decir si era, no era, si era. Pero si le hubiese pasado lo mismo, yo creo que hubiese estado como los culés, molesto porque sí era penalti, y sí me hubiese molestado que no se lo cantaron porque estaba 1-0. Uno no sabía si el Atlético de Madrid los últimos 10 minutos como empezó a seguir jugando bien, a tratar de empatar ese partido. Vuelvo y digo, el Cholo Simeone es un entrenador que se conforma. Yo iba a decir es un entrenador mediocre, pero no, esa no es la palabra correcta, sino es un entrenador que se conforma con un empate en vez de buscar una victoria. Y algo que siempre me he preguntado, ¿por qué con el Barcelona no juega como juegan cuando juegan contra el Real Madrid? Pero vuelvo y digo, yo creo que le tienen más coraje al Real Madrid que al Barcelona, piensan que el Barcelona es superior a ellos, pues lo dejan que le ganen. Pero el Barcelona, la verdad del caso, que en este partido jugó muy bien. Un Joao Félix, un Pedri, un Iñaki, que a la verdad el portero le salvó eso de quedar el empate, que hay que dárselo. Tienen un buen suplente y pues enhorabuena por los culés porque se llevaron esos 3 puntos. En fin, mi gente, espero que les haya gustado este repaso de la jornada 15. Trataré de hacerlo mejor, pondré un poquito más de fotos, pondré otras cositas.
Pero mi primera vez haciéndolo así, me senté a escribir, a ver cómo, y lo puse acá en mi otra pantalla para poder leerles, porque es que eran varios partidos y pues no me podía acordar de todo. Pero en fin, mi gente, espero que les haya gustado el video. Será hasta la próxima. Hala Madrid, chao, chao. Yeah.